Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido. Yo no sé lo que tú has venido. Dile, yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Este gozo que yo tengo en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo tengo en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. 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 Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo, este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieras a Él. Su santa sangre la dio en redención para salvar al más vil pecador. Su santa sangre la dio en redención para salvar al más vil pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, el que va a ser, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Dile al Señor. Alabaré a mi Señor. Una vez más. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos que hacían, unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré. Buenos días, hermanos, les saluda el pastor José Hermosa. Hoy domingo 19 de julio del 2020 vamos a iniciar el culto de hoy para nuestra amada Iglesia Cristiana Caminando con Jesús. Hoy vamos a continuar con el libro de Esther, capítulo 9, verso 1 al 16. Por favor, abran sus Biblias y vamos a dar lectura de la palabra del Señor. Amén. Listos, hermanos, cada uno en sus casas, ahí abiertas sus Biblias, y vamos a hoy día ver el capítulo 9 del libro de Esther, verso 1 al 16. La bendita palabra del Señor dice así:
En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Verso 5. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Talfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijos de Hamedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Ester: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Verso 16. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Padre, te damos gracias, bendito Dios, oh Padre Celestial, por tu amor, tu misericordia y tu bondad, por tu santa palabra, Señor. Te pedimos, Señor bendito Dios, que tú derrames sabiduría sobre nuestras vidas, Señor, oh Padre Celestial, y que nos des, Señor, esa palabra que necesitamos. Oh Señor, tú conoces la condición de cada oveja tuya, de cada hijo tuyo, hija tuya, Señor, de cada persona, Señor, que escucha este audio. Oh bendito Padre Celestial, te pedimos que tú obres, Señor bendito Dios, para bien en los corazones, Señor, de cada hermano y de cada persona, papito lindo. Gracias, Señor, oh Padre Celestial. Edifícanos, consuélanos, Señor, exhórtanos, bendito Dios, oh Padre Santo. Enséñanos, instrúyenos, corrígenos, redargúyenos a través de tu santa palabra, Padre. Oh bendito Dios, gracias. Usa mi ser, bendito Padre, para bendecir, Señor, a tu iglesia, para bendecir, Señor, a toda persona, Señor, que escucha, Señor, estos audios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, hermanos. Entonces damos inicio al estudio de Ester capítulo 9, verso 1 al 16. Este capítulo histórico del libro de Ester, porque es un capítulo histórico, es lo que sucedió en la historia de los judíos, se divide en dos partes. Del verso 1 al 16 es la reivindicación del pueblo judío, y del verso 17 al verso 32 es la celebración, la fiesta de los judíos. Hoy vamos a ver la primera parte, donde llegó el día donde se debía cumplir los dos decretos dados por Asuero. ¿Recuerdan esto? Había dos decretos, un decreto de muerte, de exterminio para los judíos, y un decreto de defensa, básicamente, de autodefensa.
que contrarrestaba el primer decreto dado por Amán, ¿no? Había dos decretos, uno por intermedio de Amán y el otro por intermedio de Mardoqueo. Todo esto lo vimos en los estudios anteriores, los domingos anteriores. El segundo decreto dado por intermedio de Mardoqueo fue dado para contrarrestar el decreto de genocidio dado por Amán. El decreto de Mardoqueo era básicamente de defensa, y cumpliendo la palabra de Dios dado por el profeta Jeremías 29:7, dice así: y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es una palabra de Dios que le dio a su pueblo cuando iban al cautiverio, haciéndole recordar que deben vivir en paz y orar por esa ciudad, para que la paz de la ciudad también les alcance a ellos. Amén. Entonces los judíos estaban obedeciendo esa palabra. No era un pueblo rebelde, un pueblo malo que se estaba sublevando contra Asuero. Era un pueblo pacífico que estaba viviendo en el imperio persa. No fueron los judíos los que habían declarado la guerra a los gentiles de aquel tiempo, sino fue al revés. Fueron los persas, fueron la descendencia de Amalek, fueron los gentiles que estaban en contra del pueblo judío, y que a través de Amán se hizo un decreto para la destrucción total del pueblo judío ahí en el imperio persa. El día crítico llegó, hermanos. Hoy en el verso 1 se va a ver todo esto, en este capítulo 9 también, que el día crítico llegó. ¿Cuál es el día crítico? El día que se cumplió, los dos decretos. Los dos decretos eran para esta fecha. Es el día crítico que llegó. Y siempre va a haber un día en que va a llegar, ¿no?, a nuestras vidas, un día donde tenemos que luchar. Efesios 6 lo llama el día malo. Y este día llegó para el pueblo judío. El día crítico llegó, el día de la acción con fe llegó, el día de actuar. No solamente el día ya de orar, no solamente el día de preparación, ahora era el día de la acción. Sí, la acción la tenían que tomar con fe, actuar con fe. Ese día llegó. Después de 9 meses de preparación, hermanos, ellos se prepararon, se organizaron, planificaron, ¿no? Tuvieron tiempo. Dios le brindó tiempo precioso para que ellos se pudieran preparar. Ellos no era un ejército, el pueblo de Israel que estaba ahí, sino eran gente comerciantes, eran gentes comunes y corrientes. Ahora tenían que prepararse para la lucha, prepararse para una guerra. Entonces Dios le había brindado un tiempo suficiente. Alrededor de 9 meses duró este tiempo. Llegó el día ahora de la ejecución. Así también Dios nos da un tiempo para prepararnos. Un tiempo donde nosotros nos preparamos con su palabra, nos preparamos en oración, nos preparamos para los proyectos que Dios ha puesto en nuestro corazón, para la empresa que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nos preparamos, ¿no?, para discipular, nos preparamos para actuar como cristianos, ¿no? Nos preparamos para evangelizar. Y llega el día, hermano, que tenemos que ya ejecutar. Tenemos que ejecutar. Entonces, ese día llegó para los judíos de aquel tiempo. Y también nosotros tenemos, ¿no?, días donde debemos actuar. Ya nos hemos preparado, no siempre vamos a estar prepare discípulos y no van a salir a discipular, sino que los discípulos que han sido preparados deben salir a discipular. Debe llegar ese día. Amén. Llegó el día entonces de la ejecución, de actuar. Dios le dio tiempo pues a sus enemigos también. Acá hay que ver algo misericordioso de Dios. Porque todo este tiempo, hermanos, de 9 meses que ha pasado, ¿no?, después del segundo decreto que dio Mardoqueo, ellos tenían tiempo para reflexionar. Los enemigos de los judíos, las personas que odiaban a los judíos, tenían tiempo para reflexionar, tiempo para arrepentirse, tiempo para renunciar a ese odio. Y es más, habían visto que Amán, el líder, ¿no?, que estaba a favor del exterminio de los judíos, había sido muerto, había sido colgado. Ya no estaba. Era como una señal de que
Dios estaba actuando a favor de su pueblo judío. Pero ellos no hicieron caso, seguían con el odio en su corazón. Y en este día en el que se cumplen los decretos, se va a ver que había gente, había miles de personas que odiaban al pueblo judío. A pesar del tiempo, para que puedan recapacitar, no quisieron arrepentirse y buscaron destruir al pueblo judío. Vamos a ver el verso 1, la reversión del poder. Esther 9:1. Amén. Todos con sus Biblias, por favor, todos con su Biblia. Yo voy como siempre les digo, yo voy a mencionar los textos bíblicos, ¿no?, paralelos a la enseñanza que estoy dando. No lo busquen esos textos bíblicos. Ustedes céntrense en Esther 9, del 1 al 16, porque para poder yo tener más tiempo, amén, no se alargue tanto la prédica. Usted lo puede escuchar también después los audios nuevamente, puede verlo también a través de YouTube, que lo hace nuestro líder Manuel Ábalos. Él está colgando en YouTube las prédicas del domingo. Entonces ahí también lo puede ver y también puede analizarlo, puede verlo más tranquilo. Amén. Esther 9:1 dice así: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos. ¿Qué esperaban los enemigos de los judíos? Enseñorearse. Estaban esperando ese día. Según ellos iban a ser victoriosos. Según ellos iban a aniquilar a la raza judía. Dice, sucedió lo contrario, dice en el verso 1. Sucedió lo contrario. Punto y coma, dice, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Se cambió, hermano, la reversión del poder. Notar que aquellos en el imperio que odiaban a los judíos confiaban en la victoria. Es igual que el enemigo cuando nos ataca. Según él, vamos a perder. Según él, nos va a derrotar, nos va a destruir, nos va a robar, nos va a matar. El enemigo sale con esa actitud. Y viene a la pelea, viene a la guerra, a la lucha, viene con esa actitud. El enemigo no sale, los demonios no vienen pensando, vamos a caer, no, el creyente es más poderoso que nosotros, no, nos va a matar, nos va a aniquilar, nos va a botar. No salen así. Ellos salen, ¿no?, para destruirnos, con esa actitud, con ese pensamiento. Entonces acá vemos pues que los enemigos del pueblo de Dios salían con esa actitud, ¿no?, odiando a los judíos y confiaban en la victoria. Pero ahora se había invertido los papeles, hermano. Se invirtió los papeles. Y los judíos dominaban a los que los odiaban. Así dice el verso 1. Y en un día fue revertido por completo todo lo que el diablo planeó a través de Amán. En un día se desbarató todo. Todo lo que el diablo había planeado a través de la marioneta de Amán, a través de este hombre, a través de este hijo del diablo, se puede decir así, porque hacía la voluntad del diablo, los desbarató. El Señor los desbarató. En un día se acabó todo. ¿Cómo es nuestro Dios? Amén. ¿Cómo es nuestro Señor? Es grande, es misericordioso con su pueblo. Es bueno, es protector de su pueblo. Amén. Y Él siempre tiene cuidado de nosotros. Como dice el apóstol Pedro en sus cartas, Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y Él tiene cuidado en ese tiempo de su pueblo judío. Y en un día fue revertido por completo, pues, todo lo que el diablo planeó a través de Amán. Siempre vamos a tener enemigos. Uno de los enemigos, uno es Satanás. Y Satanás usa personajes, hermano. En el Nuevo Testamento Dios revela muchos misterios del mundo espiritual. Y nos hace ver pues que nuestra lucha ya no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores, las tinieblas, ¿no?, contra demonios, huestes de maldad, que usan a las personas para traer maldad, traer destrucción al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor. Amén.
Entonces, acá vemos que son desbaratados en un día. Y en lugar de que los persas pues persiguieran a los judíos ahora están persiguiendo a los persas para aniquilarlos. Fue como una guerra civil de dos bandos que se desencadenó ambos con el derecho legal de matar al otro. Vamos a seguir con el verso 2 al 4, vamos a ver el desquite contra los perseguidores. Verso 2 al 4, dice así: los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero. ¿Cuántas provincias tenía el rey Asuero, se acuerdan? 127 provincias. Para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. O sea, estaban preparados, 9 meses de preparación. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Amén. Amén. Entonces acá vemos que los hombres judíos estaban organizados y armados, listos para enfrentarse. No perdieron el tiempo, hermano. Igual que nosotros no debemos perder el tiempo. Estos no se prepararon pues de un día para otro. Mañana se va a cumplir el decreto, recién se están preparando. Recién están buscando una espada. No, estos se prepararon con tiempo. Amén. Estos estuvieron preparados, estuvieron organizados, planificaron todo en las 127 provincias. Fue un pueblo que actuó con sabiduría en ese tiempo. No desperdició el tiempo, y nosotros tampoco debemos desperdiciar nuestro tiempo. Nosotros tenemos misiones que cumplir en esta tierra. Como iglesia tenemos una misión que cumplir también. Y personalmente también tenemos misiones que cumplir. Responsabilidades que Dios nos ha encargado. Amén. Y no debemos desaprovechar el tiempo. Ahora en este tiempo de pandemia, ¿no? En este tiempo de cuarentena que ha habido también, que no se podían salir de las casas. Fue un tiempo precioso para leer la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor, para poder abrir las escrituras con toda la familia reunida. Espero que se haya aprovechado bien el tiempo en la iglesia cristiana caminando con Jesús, en las familias, en las casas. Amén. Entonces, acá vemos pues a estos hombres que estaban organizados y armados, listos para enfrentarse con los enemigos que intentaban atacarlos, a ellos y a sus familias, y quisieran despojarlo de sus bienes. Esos enemigos que querían quitarle todos sus bienes, destruir a toda su familia. Pero el Señor les había dado una arma muy superior a sus espadas. Está en el verso 2, que dice: el temor de ellos, o sea, los judíos, había caído sobre todos los pueblos, dice. Esa arma que Dios nos da, cuando hace caer temor a nuestros enemigos, a esas personas que están manipuladas por el diablo. Dios les puede hacer caer temor con nuestras vidas. O sea, tengan miedo. Amén. Cuando quieren actuar deslealmente, cuando quieren hacer daño, hay ese temor en sus corazones y ya no lo hagan. Amén. Eso es lo que estaba pasando. El temor de ellos, los judíos, había caído sobre todos los pueblos. Dios le dio pues esa arma. Este era el temor que Dios había puesto en el corazón de los gentiles para evitar que fueran a pelear contra su pueblo. Esto nos recuerda la experiencia de Jacob cuando viajaba de Siquén a Betel, cuando ya estaba regresando, se iba a encontrar con su hermano. En ese camino era un camino peligroso. Entonces él estaba viajando con su esposa, estaba viajando con sus hijos. Y dice la escritura en Génesis 35:5, y salieron toda la familia de Jacob, y el terror de Dios, así dice, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Cómo Dios nos protege. Es un medio de cómo Dios nos protege, poniendo terror, poniendo temor, miedo, ¿no?, a nuestros enemigos en sus corazones. Amén. Fue esta misma clase de temor la que fue delante de Israel cuando ellos entraron en la tierra prometida, hermanos. Deuteronomio 2:25 dice así: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Eso es lo que ocurrió en Jericó. El rey de Jericó y la gente de Jericó estaba asustada
por el pueblo de Israel que se venía, había cruzado ya el Jordán. Entonces tenía miedo, estaba asustada. Ese es el temor que Dios había puesto y que se cumple en Deuteronomio 2:25, lo que Dios le había prometido. Deuteronomio 11:25 también dice: nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, Dios, sobre toda la tierra que pisáis, con él, como él os ha dicho. Amén. Entonces Dios, para conquistar la tierra prometida, les dio ese temor en sus vecinos, en las otras aldeas, en los otros pueblos. Puso ese temor en los corazones de ellos. Entonces Dios bendiciendo de esa manera. Amén. Cuando nosotros estamos en conquista, vamos a tener competencia. Amén. Vamos a tener enemigos que van a actuar de una manera desleal. Enemigos que van a actuar de una manera desleal en contra de nosotros, en contra de las bendiciones que Dios nos ha dado, en contra de los bienes también que Dios nos ha dado. Amén. Dios nos ha dado familias, nos ha dado bienes, nos ha dado pues tantas cosas, hermanos. Nos ha dado una iglesia para congregar, nos ha dado un ministerio, nos ha hecho hijos suyos. Tanta bendición. El temor de Dios protege a los que temen al Señor y creen en sus promesas. Una gran verdad. El temor de Dios protege a los que temen al Señor y creen en sus promesas. Este era un pueblo pues que estaba temiendo al Señor, que estaba en línea con el Señor y creía en las promesas que Dios le había dado. En el verso 3 notamos que aquellos personajes que un día estuvieron a favor, ¿no? Esos príncipes de las provincias, sátrapas, capitanes y oficiales, todos aquellos personajes que un día estuvieron a favor del primer decreto, ahora están apoyando a los judíos y a favor del segundo decreto. ¿Por qué? Porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos y esto ayudó a que los judíos salieran victoriosos, hermano. Había un temor que irradiaba Mardoqueo por la bendición de Dios, porque Dios, la presencia de Dios en él, en su comportamiento, ¿no? La unción, se puede decir, de él, ¿no? Como Dios la había engrandecido, la había levantado en este lugar, en el imperio persa. Eso causaba en ellos ese temor. Era un temor que provenía del Señor también. Amén. Dios le había dado a Mardoqueo aquella elevada posición y una gran reputación. Y él usó esto para hacer la voluntad de Dios. Amén. Esto fue para hacer la voluntad de Dios. No para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Señor. Amén. Como cristianos que vivimos en sociedades democráticas y pluralistas, no podemos aspirar a cargos políticos con el propósito de usar dichas posiciones para promover nuestra propia fe religiosa o destruir la de los que piensan diferente. No fue así Mardoqueo. Dios lo había elevado a ese nivel con un propósito. Amén. No dijo: todo el que no tiene fe en Dios sea exterminado. No. Él va a apoyar desde esa posición, de ese nivel que Dios le había puesto a su pueblo, ¿no? Lo había hecho con ese decreto. Amén. Pero eso no pues iba tampoco a crear, se puede decir, un odio o usarlo de una manera personal para enriquecerse de repente, ¿no? Cuando uno sube al poder no debe actuar de esa manera. Amén. Mardoqueo era el primer ministro donde su palabra era ley. Sin embargo, usó el poder de Dios que se veía en su vida, ¿no? Usó ese poder de Dios que se irradiaba en su vida, hermano. Era un hombre recto. No era un hombre malo. Era un hombre recto, un hombre de paz. Un hombre de una buena conducta. Y esto trajo un temor hacia él. No sé si usted ha notado cuando su vida es así. Muchos de sus familiares van a reconocer que Dios está con usted. Que la bendición de Dios está sobre usted. Que la presencia de Dios está sobre usted. Amén. Eso es lo que estaba pasando con Mardoqueo. Se veía en su vida, se manifestaba como Dios obraba a través de él. Y esto trajo un temor hacia él en todo el imperio persa. Y ahora, en vez de que el mundo, ¿no? Ahora sucede a veces lo contrario. Ahora, en vez de que el mundo impío esté temeroso de la iglesia, es la iglesia la que le tiene temor al mundo. Y por tanto imita, ¿no? Cuando hay temor en la iglesia, al mundo a veces
o el creyente tiene temor en su trabajo, o en diferentes partes donde tiene que vivir, ¿no? A veces este cristiano, esta persona, imita de tal forma al mundo que resulta difícil a veces notar la diferencia entre los dos, hermano. Sin embargo, cuando uno como cristiano lleva toda la armadura de Dios, como está en Efesios 6, del 10 al 11, y depende de la oración y la palabra de Dios, como lo habla en Hechos 6:4, puede marchar con valor y fe y haber una distinción. Se distingue el creyente del mundano. Era bien distinto Mardoqueo que Amán. Era bien distinto Mardoqueo que los persas que estaban viviendo en aquel tiempo. Amén. Era diferente. Nosotros también somos diferentes. Somos otro linaje. Nación santa. Real sacerdocio. Amén. Hijos de Dios. Por eso que Dios nos dice que andemos como es digno de un hijo de Dios. Amén. Porque somos diferentes. Tenemos al Espíritu Santo y debemos actuar así. Otra razón posible del temor en el imperio persa es que los dirigentes del gobierno persa recordaron algo que había sucedido 65 años atrás. ¿Qué es lo que recordaban? Cuando el rey era Darío de Media, 65 años atrás, y sentenció a Daniel al foso de los leones, porque él no podía hacer nada contra el decreto que había dado. Él había dado un decreto, ¿no? Y Daniel no cumplió el decreto, él seguía orando a su Dios. Él seguía buscando y adorando a Dios, pero él había dado un decreto en base a los engaños de los sátrapas de aquel tiempo, que querían la muerte de Daniel, tenían envidia de Daniel. Siempre que nosotros vamos a crecer, hermanos, va a haber gente envidiosa. Cristiano, que tú estás creciendo en tu empresa, ten cuidado. Siempre va a haber, a veces se levantan enemigos que tienen envidia. El diablo los va a usar para hacerte daño. Tienes que tener cuidado y tienes que tener mucha sabiduría de Dios y tienes que estar ligado al Señor. Amén. Ligado al Señor. Consagrado a Dios. Amén. De muchas formas puede atacar el diablo. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Entonces fue Daniel en el foso de los leones, con los leones, ¿no? Los había arrojado así, ¿no? Al foso de los leones, porque él no podía hacer nada contra el decreto. Darío no podía hacer nada contra ese decreto. Ya se había dado ese decreto, ese mandamiento, y la ley de los medo persas no podía ser cambiada. Entonces, toda esa noche que estuvo Daniel en el foso con los leones, toda esa noche, no lo habían arrojado ahí a Daniel por adorar a Dios, por orar a su Dios, por no hincarse con dioses ajenos, ¿no? Entonces fue arrojado al foso con los leones. Darío no pudo dormir, hermanos, pensando pues en lo que había sucedido con su amigo Daniel, porque él amaba a Daniel, era una persona recta, había caído en gracia Daniel a sus ojos. Todo esto lo hace el Señor, amén. Cuando uno vive rectamente, hermanos, buscando, esforzándose para agradar al Señor, el Señor va a hacer su parte. Amén. Vamos a crecer en gracia. Entonces amaneció el día siguiente y halló que Daniel había sido preservado vivo por la intervención de Dios. Y vamos a ver, ¿no? Ahora la reacción del rey Darío. En Daniel 6:24 dice así: y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, ¿no? Aquellos sátrapas que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esto sucedió en el imperio medo-persa, pero 65 años atrás, ¿no? Antes. Y esto había quedado registrado en la historia de los persas, pues en las crónicas. Y estos sabían, hermanos. La gente sabía de historia. Sus oficiales, sus príncipes de cada provincia, sus capitanes, sus sátrapas, sabían la historia. Era gente de un nivel de preparación que conocía la historia persa, de los medos persas. Y esto había pues quedado registrado en las crónicas. Y los dirigentes persas pues lo sabían. Y encima Amán ya estaba muerto, ¿no? Es por eso que se cree que también entró un temor de ver cuando Dios está con una persona
Dios lo ha levantado a ese nivel que lo levantó a Mardoqueo. Entonces ellos pensaron, pues no, acá hay que pasarse a la fila pues de los ganadores. Y la fila de los ganadores, hermano, todo apuntaba a Mardoqueo. Amán, encima el líder que estaba en contra de los judíos, había sido colgado. Y Mardoqueo el judío estaba como primer ministro, engrandeciéndose cada vez más. Esto los hizo pasar al lado del ganador. Amén. Vamos a seguir leyendo Esther 9, versos 5 al 10. Vamos a ir avanzando. Vamos a ver el registro de las víctimas. ¿Cuántos murieron aquel día? Dice así el verso 5 al 10. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. En la capital del reino, 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridaí y Baisata. 10 hijos de Amán, hijo de Hamedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Amén. Acá vemos pues que víctimas ya, muertes. Los judíos también conocían su historia y recordaban el mandato que Dios le dio a Saúl con respecto a exterminar a los amalecitas, y él desobedeció. Acá en este verso, hermanos, les hace recordar pues que Amán era hijo de Hamedata, que tenía descendencia de los amalecitas, y el pueblo de Amalec tenía ese odio hacia Israel. Siempre los persiguió, siempre los trató de aniquilar al pueblo de Israel. Entonces acá vemos pues que los judíos también conocían su historia y recordaban el mandato que Dios le dio a Saúl en el capítulo 15 de Primera de Samuel con respecto a exterminar a los amalecitas. El Señor le había dado una orden a Saúl, al rey Saúl, de exterminar por completo a Amalec, a todo el pueblo. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Desobedeció al pelear con los que estaban a favor entonces en este tiempo de Esther y Mardoqueo del decreto de Amán el amalecita. Pensaban que cumplían el mandamiento dado por Dios. También está en su mente eso. Estamos cumpliendo lo que Dios quiso, y no lo hizo el rey Saúl por su desobediencia. El verso 6 dice así: todo esto llevó a que en la capital el verso 6 dice: en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres, 500 personas, 500 hombres que odiaban a los judíos. 500 enemigos del pueblo judío, por lo tanto enemigos del Señor. Se mató en Susa, en la capital de Susa, del imperio. Y en el versículo 15 menciona que se añadió 300 muertos más en la capital de Susa. Dice así, los judíos, en el verso 15 dice: y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. ¿Cuántos más entonces? 300. Al día siguiente, 300, como lo vamos a ver, a través de la palabra del Señor, que Esther pide un día más, y el rey le concede. Y en ese día más se mata a 300 enemigos más del pueblo judío. En total, en la capital de Susa se mataron 800 enemigos del pueblo judío. Esto, y cuánta gente, hermano, si no hubiese muerto Amán, si no hubiese sido levantado Mardoqueo, cuántos enemigos más habría en la capital de Susa. Habría mucho más. Había gente pues que no quería ver al pueblo judío. Entonces estaban creciendo los muertos. En el verso 15 menciona que se añadió 300 muertos más en la capital de Susa, como lo vimos, y del verso 7 al 10 también en la capital de Susa, la capital del imperio, mataron a los 10 hijos de Amán, 10 hijos de Amán, que heredaron de Amán su odio por los judíos. Estos hijos de Amán odiaban pues a los judíos, lo dice bien claro pues ahí el verso 10, dice: 10 hijos de Amán, hijo de Hamedata,
O sea, da a entender que pone esta parte de que es hijo de Hamedata para afirmar y confirmar, hermanos, que era un amalecita, enemigo de los judíos, dice, pero no tocaron sus bienes, enemigo de los judíos. Entonces, este odio, hermanos, había sido, pues, de Amán, había sido, pues, llevado a sus hijos, transmitido a sus hijos. ¿Eh? Estos 10 hijos, ¿no?, que salieron a batallar contra los judíos, eran enemigos declarados, pues, de los judíos, ¿no?, con ese mismo odio que Amán había puesto en sus corazones de ellos. Entonces, Dios en su palabra, pues, confirma que era un linaje, pues, de enemigos, ¿no?, de un linaje también de los amalecitas que odiaban a los judíos, porque ahí dice bien claro en ese verso, enemigo de los judíos. Entonces solo mataron a sus enemigos que los querían destruir. En el verso 16 ahora va a mencionar también el conteo de muertos total, ¿no?, en las 127 provincias del reino. Vamos a ver el verso 16, dice así: en cuanto a los otros judíos que estaban en la provincia del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes, ¿no? ¿A cuántos mataron en total en las otras provincias? Fuera de la capital de Susa, 75,000 enemigos. Enemigos de Dios, enemigos del pueblo, del Señor. Amén. 75,000. Tanta gente, hermanos. Tanta gente con odio. Tanta gente que había abrigado ese odio, y ese odio que, hermano, que les nublaba, porque ya se presagiaba la victoria del pueblo judío contra sus enemigos. Ya Mardoqueo crecía y crecía, se engrandecía, dice. Encima los capitanes, los sátrapas, los príncipes de las provincias ya estaban en favor ya de Mardoqueo. Entonces la suerte estaba echada para los enemigos del pueblo judío. Pero así es que el odio enceguece, hermano. El odio te hace creer, pues, que tú vas a ganar, cuando ya tienes todo lo contrario. Cuando tienes todo lo contrario, todo está en contra tuya, pero así tú crees que vas a ganar. Y esto, pues, muestra en el capítulo 9 cómo fueron destruidos, aniquilados completamente los enemigos de los judíos. 75,000 en las provincias y 800 en la capital de Susa. Pero nuevamente a veces uno se imagina cómo hubiese sido si Amán no hubiese muerto, ¿no? Cómo hubiese sido si Mardoqueo no hubiese sido, pues, engrandecido en aquel tiempo. Si Esther no hubiese tenido victoria al enfrentarse a Asuero, al hablarle a Asuero, no le había sido concedida su petición. ¿Cómo hubiese sido, hermanos? ¿Cuántos enemigos más se hubiesen levantado ahí si está la suerte echada para los judíos? Pero fue la mano de Dios, del Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial, que los ayudó, los protegió, los cuidó, porque Él es fiel a su palabra, es su pueblo. Amén, su pueblo. Y a veces da a notar, da que también, hermanos, observar que a pesar, hermanos, de que este pueblo estaba en cautiverio porque se había portado mal, a pesar de eso, Dios no los abandona. Dios nos los deja y Dios le da victoria frente a sus enemigos. Grande es nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, lleno de misericordia. Amén, para con sus hijos. Somos bendecidos. Ahora vamos a ver, hermanos, el verso 9, capítulo 9, verso 11 al 14, la petición de más venganza. Dice así, del 11 al 14. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. ¿Cuántos habían muerto? 500, ¿no? Ese día. Entonces se le da la cuenta al rey acerca del número de muertos. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey?, pregunta, ¿no?, Asuero. ¿Cuál pues es tu petición?, le dice. El que está preguntando es Asuero. O sea, Asuero es el que está preguntando. Nada le había dicho a Esther, es Asuero.
¿Cuál pues es tu petición?, le dice, y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey y concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Amén. Un día más, ¿no? Todo esto tiene un porqué, ¿no? A veces uno lo lee y dice: oh, qué mala la reina Esther, ¿no? Quiere seguir matando, ¿no? Pero tiene un porqué, hermano. Recuerde que Esther es una mujer que fue criada en la palabra del Señor, con temor a Dios, ¿no? Una mujer sabia. Y yo creo que acá actuó con bastante sabiduría. El rey es informado. Primeramente vemos que el rey es informado de cuántos muertos hay en la capital de Susa. Y luego él mismo le invita a Esther con unas preguntas a seguir con la purga de los enemigos de los judíos, ¿no? Para seguir con esto, hay que purgar totalmente los enemigos de los judíos. Algunos piensan, hermano, que esas preguntas que hace el rey, no piensan que el rey pues tenía una cierta curiosidad sádica e intención sádica que siga corriendo la sangre. Algunos con las personas piensan así, ¿no? Que el rey pues era así, una persona sádica que quería ver más sangre. Por eso que le pide, ¿no? Le dice a la reina Esther, ¿no? Le pregunta, ¿no? Para seguir con esto. Pero otros piensan que fue usado por Dios. Sí, fue usado por Dios para purgar por completo a los enemigos de los judíos, hermano. Porque nunca más se vuelva a oír de los amalecitas, nunca más ya se vuelve a oír de los amalecitas. Ese pueblo que odiaba al pueblo judío ya nunca más es cortado ahí. Entonces Dios provee ese día a través del rey Asuero para que sean completamente eliminados los enemigos de los judíos. Ojo que van a ser eliminados los enemigos de los judíos, los que se levantan como enemigos de los judíos. No cualquier persona, sino simplemente los enemigos de los judíos. Amén. En el verso 13, ¿no?, se ve la petición de Esther, bien claro, ¿no? Le respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, solamente en Susa, no en las otras provincias, que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Entonces acá vemos pues la petición de Esther. Es una petición considerada sabia, porque no podía dejar enemigos sueltos pues, que podían levantarse más tarde y hacer estrago en el pueblo judío. No, pues no se puede hacer eso. Tenían que aniquilarse a todos estos hombres leales a Amán y llenos de odio. Era gente que era leal a Amán. Amán les había hecho algún favor, de repente eran familiares, eran amigos de Amán, ¿no? Y estaban llenos de odio también en su corazón hacia los judíos. Entonces no podía dejarlos vivos, pues, hermano. No podía, porque tarde o temprano nuevamente se iban a levantar y iban a hacer estrago en el pueblo judío. No, pues no se puede hacer. Si viene después atacarte a ti gente, ¿no?, que es enemiga tuya, se declara enemiga tuya, ¿no?, usado por el enemigo, tú tienes que acabar con eso. Amén. Con todas las personas que se levantan, orar para que esos demonios salgan de ahí y Dios te dé la victoria. Amén. Entonces tenía que aniquilarse a todos estos hombres leales a Amán y llenos de odio. Y la petición, ¿no?, que cuelguen a los 10 hijos de Amán, porque ella también pide eso, que se cuelguen a los 10 hijos de Amán que ya estaban muertos, fue como una advertencia para los que quisieran levantarse contra los judíos en el futuro. Al verlos, ¿no?, la gente no hiciera, ya no se levantaran con el pueblo judío. Entonces era para evitar así más muertes. Es una decisión sabia. Amén. Que sean colgados y que todos vean verdaderamente, pues, ¿no?, que no se deben meter con el pueblo judío. No debe haber odio en su corazón hacia el pueblo judío. Son los enemigos del pueblo judío los que están colgados. Esther concluyó entonces su tarea, su misión que Dios le dio, ¿no?, y llevó a cabo todo lo que se propuso hasta el final. Ella nació para ese tiempo, hermanos, así como nosotros hemos nacido para este tiempo, y nosotros también tenemos una misión que cumplir.
Esther lo cumplió hasta el final. No paró hasta totalmente vencer a todos sus enemigos, enemigos del pueblo judío, enemigos de Dios. Amén. Dios le había encargado eso a ella y a Mardoqueo y lo cumplieron. Amén. Dios nos ha encargado también en misiones que cumplir y tenemos que cumplirlo hasta el final, batallar hasta el final. Amén. No a medias. ¿Qué hubiese pasado si Esther no hubiese pedido pues un día más? Hubiese hecho pues su trabajo a medias. Amén. Hubiese hecho su trabajo a medias y hubiese quedado enemigos todavía ahí sueltos que después le iban a hacer daño al pueblo judío. Amén. Entonces ella cumplió lo que Dios le había dado, la orden, amén, para exterminar a sus enemigos. Un día también nosotros vamos a presentarnos, hermanos, con el Rey de Reyes. ¿No? Con el Rey de Reyes nos vamos a presentar y vamos a tener que dar cuenta, hermano, si hemos terminado o no la misión que Dios nos ha encomendado. Espero que cada uno de nosotros podamos acabar la misión que Dios nos ha encomendado. Dios nos ha dado una misión que cumplir, un ministerio que hacer y tenemos que cumplirlo hasta el final. Amén. Totalmente. Vamos a ver un punto, hermanos, muy interesante, un punto muy interesante que es la contención respecto al botín. En este capítulo 9, amén, vamos a tocar este punto. Este punto es muy interesante, ¿no? Como la contención respecto al botín. Hay una frase que aparece 3 veces en este capítulo 9, que está en el verso 10, 15 y 16. Pero dice así esta frase: pero no tocaron sus bienes. No sé si lo habrán notado. En el verso 10, ¿no? Dice que no tocaron sus bienes. En el verso 15 también dice que no tocaron sus bienes. Y en el verso 16 no tocaron sus bienes. Entonces ellos aniquilaron a sus enemigos, pero no tocaron sus bienes, hermano. No lo tocaron. Aniquilaron a los hijos de Amán, pero no tocaron sus bienes. Aniquilaron a los enemigos de los judíos en todas las provincias, estas 75,000 personas, pero no tocaron sus bienes. Cuando algunos leen este capítulo dicen que es una venganza, un desquite desenfrenado de parte de Esther, Mardoqueo y los judíos, pero no, esto no es cierto. Ellos no mataron a sus mujeres ni a sus niños. No hay evidencia en la palabra del Señor que fue así. Solamente a hombres de guerra. Amén. Y encima no tocaron sus bienes, hermano. A pesar que era costumbre de los persas cuando mataban a sus enemigos, en una cultura persa, cuando mataban a sus enemigos, también mataban a sus mujeres y niños y se caían todos sus bienes. Esa era la costumbre persa. Pero ellos no se dejaron influenciar en esa cultura y no tocaron sus bienes. La idea no era tocar sus bienes, la idea simplemente era defensa. ¿No? Ellos querían la paz y su seguridad ahí en el imperio persa y lucharon por eso. Amén. Por eso que no tocaron sus bienes. También mataban, ¿no? Cuando en la cultura persa era así, pues era mala, ¿no? O sea, mataban a sus mujeres y niños, sacaban todos sus bienes, ¿no? A todos sus enemigos, ¿no? Pero el pueblo judío solo actuó defendiéndose de lo que querían exterminar la raza judía. Otra razón de no haber tocado sus bienes es porque recordaban pues del rey Saúl, que perdió su trono porque retuvo el botín de los amalecitas. No sé si usted recuerda cuando estudiamos la vida de David también, este error que hizo el rey Saúl, ¿no? Se agarró el botín de los amalecitas cuando el Señor le ha dicho: no toques nada, todo destrúyelo. Y mintió el Señor, bueno, mintió al profeta, ¿no? Samuel. Por lo tanto, Dios lo desechó. Los judíos del tiempo de Esther no repitieron ese error. Bueno, ellos también sabían historias, habían leído, oído, ¿no? De lo que pasó con el rey Saúl por tocar el botín de los amalecistas, cuando tenía que ser todo completamente destruido. Entonces vemos aquí claramente que los judíos no estaban buscando riquezas, solo querían protegerse a sí mismos y reivindicar su derecho a vivir en paz y seguridad en el imperio, hermano. Solamente eso buscaban, tratar de vivir en paz y estar seguros en este imperio. Amén. No es que era un pueblo matonesco,
no, pueblo malo, no. Ellos se defendieron, simplemente se defendieron del enemigo. Amén. Se defendieron del enemigo. Y Dios le dio victoria sobre sus enemigos. En este capítulo también se muestran 3 cosas importantes a reflexionar. Primero, es importante notar el poder del odio y el prejuicio, hermano. En este capítulo, ¿no? Es importante notar el poder del odio y el prejuicio a través de este libro de Esther. Tanto odio, mira, todo esto sucedió porque hubo odio en el corazón de una persona. Creció ese odio, ¿no?, hacia un pueblo. Este odio nace pues recién en Esther capítulo 3. En capítulo 1 y capítulo 2 no había ese odio hacia los judíos. Nace en el capítulo 3 a través de un personaje llamado Amán. Y nace cuando Mardoqueo pues se niega a hacerle una reverencia divina. Y este odio se ha expandido a toda la raza judía. Y este odio va creciendo también en el liderazgo de Persia. Y creció tanto que se desarrolló en todo un imperio. En todo un imperio, hermano, se desarrolló ese odio, ¿no? Y se ve manifestado pues, en Esther capítulo 9. Y puede transmitirse a la otra generación, como lo hizo Amán con sus hijos. En ese día se levantaron sus hijos contra los judíos, ¿no? Y bueno, fueron aniquilados. Pero ellos fueron movidos por el odio, ¿no?, que su padre les había transmitido. El odio es algo muy malo. Tiene un fin de muerte. El odio, si no se desaparece, es como un cáncer maligno, hermano, que acaba destruyendo todo lo que toca. Uno como creyente no puede tener odio a su prójimo. No puede haber ese odio en su corazón. Tiene que liberarse de ese odio. El odio contamina tu corazón y no puedes recibir bendición de Dios porque hay odio en tu corazón. No permitamos, hermano, el odio. Amén. Este odio pues abarcó todo un imperio, hermano. Nació en el corazón de un hombre y mira, abarcó todo un imperio. Y las consecuencias se ven en el capítulo 9. Consecuencias de muerte hacia los que odiaban. Amén. Tenemos que entender eso, hermano, que es importante, ¿no?, notar el poder del odio y el prejuicio. El odio tiene poder, sí, mire todo lo que pasó en el capítulo 9, pero tiene un poder de destrucción, un poder para muerte. Amén. Por eso como creyentes, como cristianos, no debe contaminarse nuestro corazón de odio hacia nadie. Amén. Así nos hayan hecho daño. Por eso debemos entender, ¿no? A veces leemos en el Antiguo Testamento estas historias, ¿no?, y no entendemos porque no nos posicionamos en el tiempo correcto. El lugar en el tiempo de las represalias, ¿no? El lugar en el tiempo de las represalias hay que entenderlo, o de las venganzas, ¿no? Al leer Esther 9, pues, parece, pues, como le digo, que este relato no tiene lugar en un medio ambiente cristiano bíblico, ¿no? La Biblia menciona 4 niveles de represalias a través del tiempo. A través del tiempo la Biblia va a mencionar 4 niveles de represalias, 4 niveles de venganza, se puede decir así. La primera pues es una venganza ilimitada, que se da antes de la ley mosaica. Se ve en el Antiguo Testamento, antes de la ley dada por el Señor. Génesis 4, versos 23 y 24, habla de un hombre llamado Lamec. Este hombre pues, ¿no?, dijo así: que un varón mataré por mi herida, dice. Usted ve totalmente desequilibrado. Por una herida va a matar a un varón. ¿Qué igualdad ve ahí? Él de repente ha sido ofendido con una herida, ¿no?, atacado con una herida, y por eso va a matar a un varón. ¿Hay igualdad en eso? No, es ilimitada ahí la venganza. Y dice, y un joven por mi golpe. O sea, por un golpe que obtuvo, va a matar a un joven. Totalmente desequilibrado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, por algo que le sucedió, él va a cobrar 70 veces. Eso también está fuera de lugar. Amén. Fuera de lugar. Por eso que le llaman, pues, es el tiempo donde la represalia era ilimitada. No es el tiempo que nosotros estamos viviendo, hermano. Este es otro tiempo. El tiempo que todavía no había ni siquiera la ley mosaica.
Era una venganza ilimitada en el corazón de los hombres. Recuerda que el hombre había caído y el mal estaba en su corazón. Lamé fue el primer polígamo, que tenía varias mujeres, y era un hombre malo, ¿no? Era un hombre malo. Entonces no hubo restricciones en ese tiempo. Amén. Uno tiene que leer en ese contexto que no hubo restricciones. Pero después viene la represalia limitada. Dice, surge bajo la ley mosaica esta limitada a la pérdida u ofensa real que sufrió. Hay una pérdida, alguien le hizo daño, que ha causado una pérdida, va a tener que pagar, se va a poder vengar. Amén. O una ofensa va a poder vengarse, pero de una manera equilibrada. Deuteronomio 19, versos 19 al 21 dice: entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Amén. Es vida por vida. No es que, no, si alguien mató a alguien, pues del otro se va a matar 10. No es ojo por ojos, ojo por ojo. ¿No? Perdió un ojo, lo atacaron y perdió un ojo, el otro también va a tener que perder un ojo. Es una represalia, una venganza limitada, ¿no? A la pérdida, está limitada a la pérdida o ofensa que sufrió la persona. Pero después viene el Nuevo Testamento, viene Jesús. Venimos con algo nuevo que el Señor pone. Amén. Y Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora esa venganza, hermana, ya es anulada, ya no te puedes vengar. Ya no puede haber venganza en tu corazón. Te lo tienes que dejar al Señor. Dice: y no os venguéis vosotros mismos. Está bien claro lo que dice el Señor a través de su palabra. Tú no te puedes vengar, ya no es como antes ya. Ahora estamos pues en otra época, en la época de la gracia del Señor, en el Nuevo Testamento. Somos mejor bendecidos, tenemos un mejor pacto que los antiguos. Y también pues no demanda mayores cosas. Como dice acá: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor promete que Él va a hacer venganza, que lo dejes a Él, que tú no lo hagas. Amén. Ahí entonces la venganza es anulada, ya no te puedes vengar. Anteriormente sí, había posibilidad que uno se vengara, y antes de la ley todavía había la posibilidad de vengarte de una manera ilimitada. El creyente se abstiene entonces en esta época de toda represalia y lo deja al Señor. Como cristianos es lo mismo que debemos hacer, pero ojo, sí podemos permitir que la ley siga su curso en la vida de las personas que han quebrantado la ley, ¿no? Si alguien robó, ¿no? Tú lo perdonas, ¿no? No te vas a vengar de eso, pero sí dejas que la ley, pues, ¿no? Cumpla su papel, ¿no? De poner orden en la sociedad, ¿no? Si alguien pues violó, ¿no? Dentro de nosotros como pueblo cristiano cometió esa falta, entonces está la ley que cumpla, ¿no? Su rol, la ley, ¿no? La ley que está puesta, pues, ¿no? Dios, te recuerde bien que Dios ha puesto autoridades. Entonces ha puesto jueces, ¿no? Ha puesto para que se cumpla la ley, ¿no? Y además, ¿no? Le ha dado autorización de usar la espada, como dicen Romanos. Entonces tenemos que dejar a que se cumpla eso. Amén. Pero tú no debes tener sed de venganza. No debe haber odio en tu corazón. Amén. Tú debes perdonar a la persona, debes orar por la persona. Amén. Pero debes dejar pues que la ley pues no siga su curso en la vida de las personas que le han quebrantado la ley, ¿no? Es necesario eso. Amén. Es necesario. Después viene el otro nivel, que es un nivel muy alto. Es la represalia reemplazada. Recuerda que nosotros como creyentes tenemos al Espíritu Santo, tenemos un espíritu nuevo. Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio.
No somos como los antiguos. Amén. Mardoqueo no tenía ese espíritu. El espíritu de Dios no tenía Mardoqueo. Amén. En su corazón. Amén. En cambio nosotros sí. Por eso que Dios nos pide ahora algo diferente. Dice, es el nivel más alto esta represalia o esta venganza reemplazada. Es el nivel más alto de tratar al enemigo. Es la manera que Jesús enseñó que lo hiciéramos. Mateo 5, 43 y 44 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que habían dicho en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, amén, ahora dice Jesús, amad a vuestros enemigos. ¿Qué debemos hacer con los enemigos? Amarlo. Bendecir a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No se busca represalia entonces, sino uno destruye al enemigo convirtiéndose en su amigo, hermano. Tú sanas tu corazón cuando tú comienzas a orar por tu enemigo, ¿no? Cuando comienzas a hacer el bien a tu enemigo, vas sanando tu corazón. Tu corazón se va descontaminando. Amén. En un momento de repente sentiste una ira, un odio, pero conforme tú vas cumpliendo esta palabra del Señor, ¿no? Con el Espíritu Santo que vive en tu corazón, entonces tu corazón se va, ¿no? Purificando. Ya no vas a tener un corazón contaminado, ¿no? Esa persona se va convirtiendo pues ¿no? en su amigo. Es por eso que Jesús a Judas, ¿cómo lo llamó? Amigo, ¿no? Con un beso me traicionas, con un beso me vendes, ¿no? Con un beso me entregas, ¿no? Así le dijo. No dejó que su corazón se contaminara con odio. No dejó. No le dijo amigo. Amén. No puede ser su amigo y enemigo a la vez, pues, ¿no? Usted reemplaza la represalia orando por él, haciéndole el bien. Y es de esperar que en el proceso de hacer eso deje de ser su enemigo y se vuelva su amigo, ¿no? Ya no lo veas con ese odio a esa persona. Amén. Es por eso muy interesante esto, lo que el Señor nos manda, hermanos, ¿no? A amar a nuestros enemigos. ¿Tenemos la capacidad para hacerlo, pastor? Sí. Recuerde bien que tenemos el Espíritu Santo. Solo que tenemos que negarnos pues nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo obre. Ese espíritu de poder, de amor y dominio propio que está en nosotros, ¿no? Se manifieste. Nuestra carne no desea eso, nuestra carne desea venganza. Pero no debemos dar lugar a nuestra carne, sino al Espíritu. Romanos 12, versos 17 al 21, les voy a leer, dice así, no paguéis a nadie mal por mal. Estamos viviendo en ese tiempo del Nuevo Testamento. No estamos en el Antiguo. Dice bien claro, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Romanos capítulo 12, usted lo encuentra de 17 al 21. Verso 17 al 21, capítulo 12. Amén. O sea que acá hay un nuevo principio que Dios nos ha dado. Amén. No debemos, ¿no?, tomar venganza por nosotros mismos. No debemos orar, perdonar, no dejar que nuestro corazón se contamine, hermano. Amén. Con odio. El odio no nos va a llevar a nada bueno. Por rencores, por raíces de amarguras. Todo eso debemos botarlo en el nombre de Jesús. Dios nos ha capacitado para hacerlo. Dios no nos pediría algo que no pudiéramos hacerlo. Dios nos ya ha capacitado para hacerlo. Amén. Y el tercer punto, hermanos, que deberíamos entender de todo este capítulo 9 es la protección y la promesa de Dios. Cómo Dios protege a su pueblo y Dios nos protege a nosotros. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros, nos protege, ¿no? Y con el pueblo judío también fue así. Esto es algo evidente en estar 9, ¿no? La protección de Dios, como Dios los ha protegido, ¿no? Y ha cumplido su promesa, el Señor con ellos. Y en toda la Biblia se ve cómo la nación judía y el pueblo cristiano fue salvado por el Señor, ¿no? De cuántas cosas le ha salvado a Pablo, ¿no? A sus siervos. Jesús nunca falla, sus promesas se cumplirán.
Él es fiel a las promesas que nos dio. Él dijo, hermano, que ni una jota ni una tilde será destruida de sus promesas. Él lo hará. Amén. ¿Se acuerda que dijo, ni una jota ni una tilde será quitada, ¿no?, de lo que yo he hablado? Entonces, y Él ha dado promesas también. Él ha hablado promesas para su pueblo, para los cristianos, para sus hijos, para sus hermanos. Amén. Él lo hará. Dios es fiel a su palabra. Si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Él dijo que no hay nada que nos podrá separar de su amor. No hay nada, hermano, que nos va a poder separar de su amor. Nada, ni una cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Dios nos ama. Amén. ¿No? Así nos haya dado de repente una enfermedad, ¿no?, a algunos hermanos, ¿no? Hay iglesias, ¿no?, donde se han perdido varios hermanos por este COVID-19. Pero eso no nos separa del amor de Dios, hermano. El enemigo está esperando que eso nos separe del amor de Dios, pero no puede cumplir su cometido, porque la palabra de Dios está bien clara, no nos separará del amor de Dios. Amén, no hay nada. Así vengan ataques, enemigos que se levanten, no nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada, hermano, que nos podrá separar del amor de Dios. Él nos ama. Amén. Él nos ama y Él cumple sus promesas. Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así lo prometió el Señor. Y por lo tanto Él cumple su palabra. Él es fiel a su palabra. Donde hay dos o más congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Amén. Él cumple su palabra. Él es fiel a su palabra. Amén. Entonces tenemos que entender, hermano, que Dios nos ama y que tenemos la protección de Dios. Dios nos protege. Es Dios quien nos protege. Busquemos de Dios. Recuerden que este pueblo lo buscó en ayuno y oración. 3 días ayunaron, oraron, buscaron de Dios, consagración a Dios, y Dios respondió. Amén. Hubo temor de Dios en sus corazones y Dios respondió. Tenemos que consagrarnos, agarrarnos del Señor. Amén. Frente a nuestros enemigos no debemos pelear solo, no debemos pelear en la carne, sino con el Señor. Amén. Dios nos ha dado ya en Efesios 6, ya nos ha dado ya cómo pelear contra nuestros enemigos, que no es carne y sangre. Son gente usada por el diablo, ¿no?, por los demonios, para hacernos daño. Tenemos que ir a eso, a atacar a esos demonios, ¿no?, esas huestes de maldad, ese diablo que nos quiere hacer daño. Amén. Atacarlo con la palabra del Señor. Amén. Con el escudo de la fe protegernos. Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo y la victoria es nuestra. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor bendito Dios, te damos gracias, papito lindo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, Señor bendito Dios, que tú nos estás protegiendo, Señor. Que tú nos proteges, Señor bendito Dios, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Oh Padre celestial, que tú, Señor bendito Dios, deseas, que tu voluntad es, Señor, que no haya esa sed de venganza en nuestro corazón, no haya ese odio, no haya ese rencor. Señor Dios Todopoderoso, que la venganza es tuya y no de nosotros. Oh Padre celestial, ayúdanos a vivir, Señor, cumpliendo esa palabra, a ser de bendición, Señor bendito Dios, a otros, papito lindo. Tú nos llamaste a hacer luz en este mundo. Oh Señor, que la luz que has puesto en nosotros brille cada día más y más, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Se manifieste, Señor bendito Dios, oh Padre celestial. Que frente a nuestros enemigos, Señor bendito Dios, ese temor crezca en ellos, Señor bendito Dios, oh Padre celestial, y se puedan arrepentir, Señor bendito Dios, y alabar tu nombre y adorarte, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, papá. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, Iglesia Cristiana Caminando con Jesús. Y siempre estemos orando, hermanos, para poder reunirnos prontamente. Amén. Reunirnos ya en la casa de oración y estar juntos alabando y adorando al Señor. Bendiciones. Dios los bendiga y nos estamos reuniendo nuevamente el próximo domingo. Los extraño y los amo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones.